Bueno, buenas tardes. Continuamos con la siguiente mesa, que lleva por título Editores y agentes, relaciones peligrosas, podríamos decir amistades peligrosas o enemistades peligrosas. En esta mesa, bueno, vamos a indagar qué es lo que la gente espera del editor y qué es lo que el editor espera de la gente o lo que no espera. Y para hablar de ello, bueno, pues tenemos a dos editores y a dos agentes. Está el partido igualado. Nos acompañan Gloria Gutiérrez, Sigrid Kraus, Claudio López y Ana Sulepont. Va a empezar a hablar Gloria Gutiérrez de la agencia Balcells, veterana de la agencia Balcells, especializada en los derechos internacionales, y le he preguntado a ella naturalmente su estado actual, y el estado actual de Gloria es inasequible al desaliento. Gloria, tu turno. Bueno, hola, buenas tardes a tothom. Buenas tardes. Y tengo que dar las gracias, tenemos todos corporativamente, la agencia Balcells, tenemos que dar las gracias al Fórum Edita Barcelona por ofrecernos la oportunidad de participar en esta mesa. Aparte, para mí, pues son 4 personas muy queridas y muy conocidas desde hace años, con lo cual es un placer. Titular esta mesa redonda como Editores y agentes, relaciones peligrosas, interrogante, ya presupone un cierto prejuicio respecto al buen entendimiento, a la fluidez de relaciones entre estas dos figuras del mundo editorial. A pesar del interrogante o a causa del interrogante. Vamos a ver, creo que hay cosas a considerar antes de responder, si es que hace falta responder y si es que en realidad se trata de una pregunta y no de una pregunta retórica. Por una parte, no hay que olvidar que el papel del agente consiste siempre en representar al autor y que, por tanto, el agente debe tender siempre a un entendimiento con el editor de su cliente. Por parte del editor, debería dominar también la voluntad de conservar al pilar fundamental de su negocio, el que proporciona la materia prima sin la cual el mundo editorial y la edición no tendría sentido. El objetivo de todos, a no ser que se produzca alguna actitud suicida, que a veces las hay, debe ser la máxima satisfacción posible de todas las partes, en todos los terrenos y en todos los aspectos y etapas de la edición de un libro, desde la negociación de las condiciones económicas hasta los detalles del lanzamiento, pasando por la preparación del original, la producción, etc. Es fundamental que la gente no pretenda suplantar al autor en la relación con el editor. Al contrario, debe preparar el terreno para que la relación entre el autor y el editor, que es imprescindible, sea lo más productiva y creativa posible, en favor de la obra literaria y de su difusión. Y me atrevería a sugerir que al editor le conviene no suplantar a la gente en la relación con el autor, ni subestimar la influencia que la gente pueda ejercer sobre el autor. Esto de ningún modo tiene que pensarse como un desdoro para él. El editor y el autor están destinados a entenderse. El desequilibrio de la cuota de poder entre el uno y el otro existe, no nos vamos a engañar, pero con sensibilidad e inteligencia por parte de todos se puede construir una carrera literaria fecunda. Este es otro tema completamente distinto, ya ahí lo dejo. Acordar las condiciones económicas, interpretar y prever el potencial de un libro dentro de las circunstancias del mercado, aconsejar fechas de publicación, diseñar planes de promoción, todo esto son actividades en las que el agente y el editor no necesariamente están de acuerdo de entrada, pero ambos saben que deben mantener una actitud positiva para poder llegar a entenderse. Hasta aquí unas reflexiones que me han parecido básicas sobre este tema. Al margen de esto, me gustaría decir un par de cosas en relación a mi propia experiencia. Algunos de los momentos mejores, más estelares, podríamos decir, de mi vida profesional, algunas de las máximas satisfacciones que he obtenido en este trabajo, han tenido mucho que ver con la buena relación con los editores. Pienso en momentos en que algún editor
me ha cedido la gestión de los derechos de un autor con generosidad absoluta y con la convicción de que podría favorecer a la carrera de este autor o incluso a su propio negocio. O en momentos en que se ha demostrado que valía la pena apostar por un editor, darle un margen de confianza en momentos difíciles, aceptar ciertas condiciones en espera de mejores tiempos, etc. A esto se podrían añadir muchísimos casos. Estoy pensando en realidad son bastantes las ocasiones en las que he tenido ocasión de comprobar que la buena relación con el editor es muy, muy, muy gratificante. Agentes y editores tienen que conocerse y apreciarse para evitar fricciones innecesarias. Siempre he pensado que cultivar las afinidades con los editores es muy bueno, es muy buen negocio para todos, ya que hace las cosas más fáciles y más rápidas. A lo largo de mi vida como agente he hecho buena amistad, verdadera amistad y duradera, con unos cuantos editores. Y en la mayoría de los casos he seguido tratando, discutiendo con ellos profesionalmente, sin que en ningún momento peligrara o se rompiera la amistad. Estoy convencida de que esto ha sido posible porque cada uno tiene muy claro el papel que le corresponde. Y sobre todo porque ni uno ni otro olvida nunca el material sensible que compartimos, que son los autores. Es más que evidente, como un poquito volviendo a la pregunta, volviendo al tema de la mesa, es más que evidente que estamos en el mismo barco y también que no estamos solos. Están, sobre todo, además de nosotros, los autores y el resto de la cadena editorial. Y si hay que responder a la pregunta, agentes y editores, relaciones peligrosas, la respuesta, a mi modo de ver, sería, por supuesto, que son relaciones peligrosas, tan peligrosas como todas las relaciones humanas. Muy bien. Gracias, Gloria. Muy bien, Gloria, perfecto. Hablará a continuación Sigrid Kraus, la editora de Salamandra, y el estado actual de Sigrid es disfrutando, es un estado disfrutante del momento, o sea que nos alegramos por ello. Sí. Adelante, Sigrid, con tu intervención. Sí. Perfecto, esto funciona, muy bien. Pues a mí me ha gustado mucho el tema, me gusta lo de la palabra explosivo porque promete que haya acción. Claro, he reflexionado sobre ello y me he dado cuenta que yo empecé en la edición en serio a principios de los 90 y como tenía la suerte de casarme con un señor que pertenece a una familia de editores de mucha tradición, pude tener todavía a través de mi suegro una idea de cómo era la relación agente-editor antes y puedo ahora mirar cómo soy. Y yo creo que a pesar de que había amistades, había buenas relaciones, todo, yo en la época de mi suegro notaba siempre cierta grumpiness, diría, cierto mal humor de que las agentes existen. Todavía estaban con esa idea de, nos han quitado algo nuestro y se han metido aquí en medio a hacer qué. Y yo creo que hoy en día nadie, ningún editor que yo conozco, pone en duda ni reflexiona sobre si la gente debería existir o no. Lo hemos aceptado como algo que es bueno para todos, que nos es útil y que tomamos como un elemento más del mercado editorial con total naturalidad. O sea que han pasado muchas cosas en estos años y creo que es interesante ver esa evolución. Yo diría que también ha influido mucho la crisis, ha tenido un cambio muy grande en la relación agente-editor. Creo que los años anteriores a la crisis, cuando había verdaderos booms de anticipos, había una especie de burbuja como la conocemos en el mundo inmobiliario, también en el mundo editorial, eran relaciones quizás mucho más tensas que una vez que vino la crisis y dijimos, aquí o trabajamos juntos, o nos apoyamos, o nos hundiremos todos juntos. O sea que creo que en ese sentido estoy muy contenta de cómo nos relacionamos con las agentes en este momento tan difícil. Y creo que también la manera de actuar de las agencias en general que yo observo ha cambiado. O sea, hoy en día... Uy, me estoy pasando el tiempo. No, te quedan todo eso. Ah, vale. Que va bien, vale. Porque hoy agentes
ocupan ya de una manera profesionalizada y natural muchas más funciones que en aquella época cuando yo empecé, o sea, que también lo hacían, pero lo hacían de una forma mucho más intuitiva, menos organizada, o sea, lo que tú dices, planes de promoción. Hoy un agente te ayuda en la promoción, incluso se ocupa de parte de promoción, se ocupa de la parte audiovisual, se ocupa de la parte de redes sociales, han cogido cada vez más, hacen editing, muchos agentes, mucho más que antes. O sea, que han ido cogiendo más funciones y han cambiado en este sentido. El otro gran cambio en que me he fijado, y todo esto está abierto a discusiones y lo que queráis, es que yo creo que cuando yo empecé, la gente era una especie de supermamá, básicamente. Y que hoy en día los autores con los que tengo contacto, que también hay que decir que yo publico muy pocos autores españoles, o sea, tengo mucho contacto con las agentes como representantes de agencias extranjeras, entonces es un poco distinto, pero por lo que me cuentan los autores, cada vez más lo que piden es una agencia de servicio, que les cumpla con los servicios, que haya una transparencia, que haya una profesionalización de este trabajo, una organización, y que las están haciendo las agencias. O sea que es un campo, cuando empiezas a reflexionar, súper interesante, donde han pasado muchísimas cosas en los últimos años, incluso diría de 2008 a ahora, todavía ha habido muchos cambios, es fascinante y podemos hablar mucho. Gracias, Sigrid. Seguiremos hablando en el debate. Nuestro siguiente ponente es Claudio López Lamadrid, él es editor de Penguin Random House y su estado actual es atento. Estamos atentos, Claudio. Gracias. Yo, si empezara por el final, diría que creo que de cara al futuro los editores son necesarios y los agentes yo no creo que sean tan necesarios de cara al futuro. Si empezara por el final, diría que creo que de cara al futuro los editores siempre serán necesarios y los agentes, yo no sé si van a ser necesarios siempre. Lo oí bien. Sí, estoy bien. Lo digo para que discutamos un poco, porque si no, todo va a ser una maravilla. Yo tengo, mira, a ver, yo la relación que tengo con los agentes es una relación muy mediatizada. Mi visión de la gente es una visión muy mediatizada, porque yo tuve una relación personal muy estrecha con Carmen Balcells. Una relación que duró muchos años y que yo podría decir que tanto Carmen Balcells como Antonio López de Lamadrid, los dos difuntos, han sido mis dos mentores en el mundo de la edición en el que llevo trabajando 40 años. Entonces, mi relación con Carmen fue una relación muy estrecha, yo con ella aprendí un montón de cosas y entonces para mí Carmen se ha convertido para mí en lo que es la figura del agente literario. Para mí un agente literario era Carmen Balcells, ¿no? Una persona que era capaz de intervenir en la industria, que era capaz de enfrentarse, de complicar la relación con los editores, de enfrentarse a ellos, de apostar decididamente por sus autores, de intentar modificar el contrato, intentar los contratos, de trabajar con los gobiernos en la propiedad intelectual. Fue la primera que también, en contra nuestra, dividió territorios, y para mí ella se convirtió en una figura, ¿entiendes?, que ella misma define lo que es el concepto de agente literario, y creo que eso es algo totalmente irrepetible. Entonces creo que todos los agentes después de Carmen Balcells son pálidos reflejos de lo que era ella. Bueno, pues digo lo que pienso. Vale. En ese sentido, bueno, sí, discutiremos luego. En ese sentido, creo que también es cierto que sí decía que en el pasado los editores nos mostrábamos un poco reacios con los agentes y tal. Yo considero que tengo una relación estupenda con los agentes, los aquí presentes, por ejemplo, y con todo el mundo, pero yo sigo pensando que esa especie de cosa, ese grumpiness que decías tú, sigue bastante presente en los editores. Yo creo que sigue habiendo una sensación, insisto que me llevo con los editores, pero creo que sigue habiendo una sensación de que de toda la cadena el que menos arriesga es el agente. El agente literario arriesga bastante menos que un editor o que un librero o que un distribuidor. Y eso, en el fondo, perjudica en cierta medida la relación. Yo decía que Carmen es la gran agente, que posiblemente es cierto que con el paso del tiempo y cómo ha evolucionado, y cuando digo que estoy atento es porque hay que estar atento a todos los cambios que se están produciendo, creo que posiblemente no hay sitio hoy en día para una figura
como Carmen Balcells, no hay sitio para una figura del gran agente literario, del mismo modo que creo que tampoco es el tiempo de los grandes editores, como hubo también en la época de Carmen, esos grandes editores que diseñaban un mundo entero, y de la tradición, incluso hay alguno presente por aquí, ¿entiendes? Pero esa época se ha acabado. Yo creo que es una época en la que, con la irrupción de las redes sociales, con la rotura del enlace entre el autor y el consumidor final, ha cambiado muchísimo la profesión de los editores, y creo que el editor nunca podrá ya ser, como digo, esa figura comprensiva que abarca todo. Y también, como otro elemento de polémica, diría que también que creo que los editores están cambiando mucho más en la actualidad que los agentes. La gente sigue trabajando hoy en día del mismo modo que trabajaba hace 10 años, 10 o 15 años, y creo que el editor, por obligación, necesariamente está cambiando su forma de trabajar, porque ya digo que tiene que adaptarse a una nueva realidad que implica, como primer ejemplo, el hecho de que ahora nos podemos comunicar directamente con el consumidor final. Y creo que como provocación ya está bien. No está mal, no está mal. Bastante leña al fuego. Bueno, y nuestra última ponente es Ana Soler Pont, fundadora de la eléctrica agencia Pontas. Y bueno, espérate 5 minutos a entrar al trapo. Primero cuéntanos algo de tus reflexiones sobre genéricas y luego ya entramos al detalle. El estado de Ana Soler Pont es ilusionada. Ilusionada porque discrepo totalmente. Casi. No has tardado ni 7 segundos en entrar al trapo. No, porque está corriendo. Casi completamente con Claudio. En todo no, pero en casi todo. Estoy muy de acuerdo con mi colega, a quien admiro muchísimo, por cierto, y me gusta decirlo en público. Admiro muchísimo a Gloria desde siempre. De hecho, el primer modelo de contrato de edición me lo pasó ella, para que luego digan, hace muchos años. Y no me gusta el titular de esta mesa redonda. Interrogantes, no se afirma nada. No, pero creo que ya ponerlo en cuestión, creo que no. Creo que la respuesta es muy clara. No tienen que ser peligrosas. El mundo editorial está cambiando a unas velocidades increíbles, desde la época del suegro de Sigrid o la época, incluso nuestra época, nuestros inicios, hace más de 2 décadas, pues no teníamos ni email, no existía el PDF, en fin, que suena bastante surreal, pero era así, no existía. Con lo cual han cambiado mucho las cosas en las últimas décadas y no tienen por qué ser peligrosas las relaciones entre agentes y editores. Es cierto que hay agentes y agentes, editores y editores, y también cada agencia y cada editorial es muy distinta. Incluso ahora cada vez se ven más estas diferencias porque hay modelos. Es modelo A, B, C, entonces depende de qué editorial, qué empresa o depende de qué agencia pues se alinea en un tipo de modelo o en otro. Y no tienen que ser peligrosas porque con estos cambios lo que sí se está poniendo el acento en las formas distintas de trabajar. Por ejemplo, creo que desde una agencia que está atenta, que intenta estar al día y que quiere dar un buen servicio a sus clientes, a los autores, y que está, como decía Gloria, sobre todo pegado al autor, que es su cliente en definitiva, y es quien rige el trabajo diario. Para dar un buen servicio hay que estar muy bien pegado y alineado al editor y crear esas sinergias constantes con los editores. Creo que las agencias, por ejemplo, cada vez antes asumían solo los editores, porque los editores van rápido, hay unos calendarios, hay unos tiempos, y cuando ya pasa la novedad o pasa ese trimestre, ese libro se cae. Las agencias seguimos ahí porque queremos que nuestros autores, nuestros clientes sigan estando pues, ahí, presentes en las librerías, presentes en los medios, con lo cual desde el texto, porque cada vez editamos más nosotros los textos, incluso encargamos correcciones de estilo, ortotipográficas, para que lleguen los manuscritos lo más pulidos posible a las editoriales. Nosotros antes de presentar un texto a cualquier editor en cualquier lengua, también tengo que decir que en Pontas trabajamos para más autores que escriben en inglés y francés que en castellano o catalán. Por ejemplo, trabajamos para autores de todo el mundo. Entonces, tenemos que ser muy competitivos para los clientes que escriben en inglés y tenemos que asegurarnos que los textos llegan en las mejores condiciones. No solo leemos nosotros muchísimo, sino que también damos a leer fuera, se corrigen, incluso en castellano los textos llegan lo más pulidos posible al editor desde el principio. Si ya el texto lo trabajamos quizás asumiendo tareas que antes asumían desde cero los editores. Pero luego ya al final de todo el proceso, en la promoción, cuando ese libro en esa editorial deja de ser novedad, ya han pasado las 3 o 4 semanas del hot title, ya no está en ninguna lista de
de importancia, de prioridades, desde la agencia seguimos ahí, persiguiendo a periodistas, montando fanpages, inventando un vídeo de promoción, haciendo recortes de prensa en distintas lenguas y seguimos intentando que se hable ese libro. Ups, me muevo demasiado. Ya. Entonces, nada, resumiendo, yo creo que lo que sí que están cambiando son los tempos. Lo que antes era un tiempo muy pausado para un editor, ahora no tiene tanto tiempo, por lo tanto, para el bien de los autores, que finalmente estamos aquí por ellos, y el core business son los autores y las autoras, son esos textos que trabajamos desde la agencia primero, después el editor sigue, hace otra mirada, hace otra corrección, evidentemente, y nosotros seguimos apoyando, asistimos cada vez más a planes de marketing, a reuniones en las editoriales, ayudamos a decidir portadas. Bueno, al menos en Pontas, estamos ahí pegadísimos a todo el proceso editorial, incluso más allá, cuando ya acaba la promoción. Y va a ser así cada vez más. Entonces, estamos asumiendo en toda la cadena de la historia del libro mini funciones pegados al editor y no pueden ser relaciones peligrosas. Eso sí, siempre defendiendo los intereses del autor y de la autora. Esto es básico. Y si nos tenemos que discutir con el editor y tenemos que renegociar cláusulas, básico, evidentemente básico, pero es nuestra función, proteger al autor, pero no... Pero es Y la duda siempre es si se pueden hacer tortillas sin romper huevos, claro, es un poco el... No, pero ahí ya que sea, es business, es negociación, sí. Negociación no es pelea. Entramos, si queréis, en el debate. tanto que lo del adjetivo peligroso, es que yo creo que si no son peligrosas, serían inexistentes. Del mismo modo que son peligrosas las relaciones entre editores y las relaciones entre agente y agencia. Que también se intenta robar a los autores vosotros. ¿Por qué no? Los autores no, nadie roba autores. Los autores deciden irse a otra agencia. Nadie roba a nadie, no, en serio. Son los autores que mandan. Me voy a callar. No. Me voy a callar para empezar a sacar una lista. Que no, que los autores, los agentes, ¿a quién robamos? Un autor decide cambiar de agencia voluntariamente, se va a otra agencia y firma un contrato de representación. Sí. ¿Por qué esta manía de decir titular, los periodistas? No, nadie roba a nadie. Un autor libremente se va, ellos mandan. Vale, pero ¿te parece mal que sean peligrosas las relaciones? ¿Por qué? Fatal. Porque sí, porque ya hay suficientes... Sí, las relaciones tóxicas y peligrosas hay que evitarlas siempre, todas. Peligrosa, no tóxica. Bueno, el peligro tóxico es un paso. Entonces creo que tenemos que ir a la una por el bien del autor y por el bien del libro. Y cuanto mejor nos llevemos, lo decía también Gloria al principio, cuanto mejor nos llevemos, mejor para el autor. Y cuanto más amigos, no hace falta que sean amigos, pero más cordiales sean las relaciones de business, de negocio, mejor le irá al autor también, porque si su representante está medio peleado con el comprador, con el editor, con quien tiene que defender ese libro en el mercado, vamos, fatal. Pero hay agentes a cara de perro que les va muy bien, como Andrew Wiley, por ejemplo. Pero también hay, sí, pero hay mucha literatura sobre Andrew Wiley. También Andrew Wiley tampoco es tan chacal. No es tan malo como lo pinta la leyenda. Y sino que lo Yo quería... Sobre todo malo con los agentes. No, pero son los autores. malos. No, pero son los... No, pero los... Sí. Es un shopper, no es un agente. Pero si un autor se siente fascinado por otro agente y Wiley les encanta y les encanta en el sentido mágico, ¿por qué no? Pero él no ha hecho nada malo. Él ha utilizado sus encantos y un autor ha decidido cambiar de agente e irse con él. Pues muy bien. Pero nuestra misión es proteger al autor, negociar lo mejor posible, llevarnos lo mejor posible con los editores que luego van a llevar ese libro al mercado y a los lectores. Incluso nos tenemos que llevar cada día mejor con los libreros, desde una agencia. Parece tonto, pero es así. Cada vez la red de contactos con libreros desde una agencia literaria es más amplia. Antes esto no pasaba tanto y ahora sí. Nosotros nos vamos a comer con libreros de varios países. A ver, yo respecto a una cosa que ha dicho Claudio, de que tú crees que en el futuro no serán tan importantes los agentes, yo tengo una cosa que observar. He dicho Inexistentes. Que tienden a desaparecer. Vamos a hablar claro. He dicho y lo repito textualmente. Mientras que estoy convencido que en el futuro los editores serán necesarios, lo dudo más de los agentes. Bueno, pues lo eso. pongo en duda, lo pongo en duda. Igual, No quiere decir que no vaya a ser. Hay quien dice, matiza lo que quieras, pero yo he observado una cosa a lo largo de los años, igual que tú, seguro, que en los cataclismos que se han sucedido en algunos mercados editoriales, en algunos mundos editoriales, concretamente en Inglaterra, es donde más se ha visto esto, los editores
que eran editores buenos, con buena, digamos, con buena práctica, con buenos resultados, etcétera, etcétera, les hacían redundant, como dicen ellos, de un día para otro. ¿Y cuál era su posición en aquel momento? Hacerse agente. ¿Por qué? Porque era fundamental. O sea, un autor en una editorial, no diría yo en todas, pero en muchas, en este momento, puede tener un editor estupendo, un jefe de prensa maravilloso, etcétera, etcétera, y no sabe si lo tendrá el año que viene, porque es que es así, es que hay muchos cambios, hay muchísimos cambios. Entonces, ¿a quién se puede aferrar el autor? Se aferra a su agente. Y es evidente, y por eso cada vez somos más importantes, y cada vez también ellos dependen más y confían más en nuestro criterio, incluso de lectores, te diré, cosa que antes, por lo que yo sé, no sucedía tanto. En mi caso no, porque yo siempre me ha gustado mucho leer el original y decir cosas sobre el original, pero es que en realidad los autores yo estoy viendo que lo piden, y que realmente confían mucho más en nosotros. Esto no pienso que pueda acabar, y menos en la era de Internet, que esto es otro punto, que evidentemente estamos en yo siempre lo digo, estamos en una vorágine, estamos en el ojo del huracán. Ahora estamos empezando a ver por dónde puede tirar esta gran revolución de Internet, que a nosotros evidentemente nos ha afectado completamente y directamente, y hemos acusado mucho el efecto, como decía ayer Preueras, por ejemplo. Pero yo creo que para filtrar, para saber qué puedes encontrar en la red, para saber si un original, si una novela autopublicada, colgada, es buena o no, para que llegue a sus lectores, cada vez se necesitan más filtros. Y cada vez pienso que nosotros somos importantes, igual que los editores, porque los editores ponen su marca, los editores ponen su gusto, su tendencia, les colocan al lado, junto a otros autores con los que ellos quieren estar, con los que se sienten cómodos o no. Es decir, hay muchos otros imponderables casi. Yo no quiero hacer el terrorista todo el rato, pero yo creo que el prescriptor es el editor, no es el... No, la gente no, prescriptor, la gente para nada. El prescriptor es el editor. Yo creo que en el marasmo de Internet, entre los 10.000 manuscritos que hay circulando hoy en día, el que lo va a elegir es el editor, no es el agente. Esto sin duda. Y cada vez se va a dar más. Entonces, yo trabajo todo el día con agentes, ¿sabes? He hablado de una cosa futurible por lo de atento. Se está dando, ¿entiendes? Y se está dando, y nos estamos encontrando nosotros, de autores que están dejando a sus agentes simplemente porque no los necesitan, ¿sabes? Y que se van con su abogado, simplemente. Bueno, sí, es verdad. Ahí, por ejemplo. Pero autores aparte, ¿entiendes? Cuanto más dinero ganan, ¿entiendes? Más les cuesta... Pero ahí, por ejemplo, discrepo de la figura de agente / mamá. Discrepo totalmente. Sí, por eso te decía. Discrepo. Un agente no tiene que ser una mamá en la actualidad. Tiene que ser una gestora, un gestor, o un grupo de gestores y gestoras, porque también la figura del agente único también discrepo. Al menos en mi equipo, como mínimo, hay 2 o 3 personas, agentes, que han leído y acompañan a ese autor. Porque si un día uno está enfermo o se va, o ¿qué pasa? Ese autor también está huérfano también en la agencia. Con lo cual es todo un grupo que acompaña en toda la gestión económica, básicamente, también, porque nuestro mayor reto es que los autores y autoras dejen de trabajar en lo que trabajen para solo escribir y vivir de la escritura. Es el objetivo básico, diario nuestro. Ana, quizás sería... Yo creo que hay un elemento que tenemos que añadir a todo eso, que es la emoción de nuestro negocio, ¿no? Nosotros trabajamos con el enamoramiento, o sea, nos enamoramos de un manuscrito, nos enamoramos de un libro, y yo siempre me imagino que es muy difícil para los agentes lidiar con varios editores igualmente enamorados de un mismo libro, y luego tienen que decidir a quién se lo dejan, junto con el autor, evidentemente. Y creo que ahí está un punto que crea mucha emoción también negativa, porque cuando pierdes es muy duro de aguantar. Y ahí creo que se justifica de alguna forma esta idea, ¿no? Pero, por ejemplo, las famosas subastas, en Pontes no nos gustan las subastas, no nos gustan. Y muchas veces las paramos, y aquí hay algún editor que lo sabe de primera mano, que intentamos que el autor, la autora no se decida solo por el dinero, sino por esa pasión, o por ese editor o editora que dice, no, me retiro de la subasta, pero ya has visto que era
La editora o el editor que... Pero no hablemos solo de Pontas, porque es que si no, Pontas tenemos un acento perfecto. Pero es que no conozco otras agencias. No, hablemos en un sentido general de las prácticas de los agentes y las prácticas de los editores. A mí da igual los otros agentes. No, de las prácticas, ¿sabes? Que es un poco, cuando hablamos de la tensión entre las... Pues no debería existir. Pues dile a las otras agencias que intenten que no haya Es un tensión. poco inevitable, ¿no? Porque hay un cierto regateo, ¿no? Sí, porque Exacto. se está protegiendo a los Es que está autores, dentro del porque todas las sistema. agencias por eso, protegen a los autores, yo creo que eso, pero... yo creo que la gente juega con el terreno del autor. Sin Entonces, duda. como decía Carmen, la gente no puede ser nunca amigo del editor. Porque si eres amigo del editor, entonces ya estás complicando la relación profesional que tienes. Es otro tipo de relación, pero una relación de amistad. Diferente. Mientras que, por ejemplo, el editor sí que puede ser amigo del autor. Sí. Si el autor tiene un agente Sí, que exacto. está Entonces en es fácil. medio de los dos. Yo pienso que sí, y además tiene que serlo. Tiene que serlo, no hay ningún inconveniente. Como decía antes, el agente sí puede ser amigo de editores, puede ser mientras cada uno tenga muy claro lo que es y cuáles son sus intereses y cuáles son sus objetivos. A mí me ha pasado, o sea, no lo digo porque sí. O sea, yo creo que es perfectamente posible en un profesional. Si el agente es profesional, si el editor es profesional, es perfectamente posible. A mí me gusta mucho la figura del agente americano, más que la europea, como si queramos. El agente americano está contratado en una agencia grande que simplemente tiene sus autores, trabaja con ellos los manuscritos y luego los venden esa figura, ¿entiendes? Creo que es una figura bastante interesante. Y por eso es lo que hace que muchos editores dejen de ser editores y pasen a ser agentes, porque hacen el trabajo de editorial con un grupo Editor dentro de una estructura de... A pesar de todo, yo conozco editores que agradecen la existencia de los agentes, como tú, por ejemplo, como has dicho tú. Hay bastantes, hay bastantes. O sea, Sigrid es muy amable. Oye, ha quedado flotando en el aire una cuestión que ha planteado Claudio, y es que el que menos arriesga en la cadena es el agente. Exacto, estoy bien. Por alusiones. Que empiece Gloria, que si no, Sí. no corta el micro. a ver, ahí es un poquito lo que hablaba de las relaciones de poder, ¿no? La sartén por el mango la tiene el editor en muchas cosas porque evidentemente que arriesga, que es un tipo de negocio que tiene su riesgo, etcétera, etcétera. Pero nosotros arriesgamos porque arriesgamos a nuestros autores. Nosotros les representamos siempre a ellos. Es decir, no podemos hablar por ellos, pero sí podemos saber hasta dónde ellos aceptarán pensamos que aceptarán unas condiciones, otras condiciones, etc. Ahí esto es delicado. Arriesgáis porque si falláis Exacto. la elección... Exacto. Exacto. Esto es arriesgar también. Sí. Esto es arriesgar, porque no podemos estar, es decir, no somos mamás y tampoco somos babysitters. Exacto. Yo creo que la figura nuestra está allí para apoyar, y no solamente, y estoy completamente de acuerdo con Ana en que no es un agente sino un equipo, y en nuestro caso también. En nuestro caso está muy claro que, por ejemplo, si la figura de Javier Martín, la agencia Balcet sería otra cosa muy diferente y mucho peor, por cierto. Que es la verdad, es la verdad. Y pienso que es algo que el autor tiene que entender también, y está en nuestra mano hacerle entender esto. Está en nuestra mano. Yo creo que la supervitificación que tú has hecho de Carmen, que evidentemente ha sido muy, muy importante, también habría que dimensionarla de otra forma. Ya has dicho que es una cuestión personal, Sí. emocional. Más. Sí, es verdad que porque se yo empezaba creo- por decirlo, pero yo creo que estoy coincido completamente con de eso. acuerdo que es una figura irrepetible. Yo creo que con eso... Única y irrepetible, Sí. esto es verdad. Desde tengo 17 años, he estado con ella. Sí. A veces yo por eso he dicho que Claro. era una cuestión probablemente emocional, y que entonces yo lo contemplaba todo a raíz de eso, y entonces veía cómo intervenía ella con las Claro. tareas de sus Mides autores, a cómo todos miles de con cosas, miraba a esto. todos los lados y tal, y eso es una cosa que he hecho en falta. Yo sigo recibiendo manuscritos de agencias que son ilegibles.
Y me da un poco la sensación, ¿entiendes?, de que son manuscritos que me han llegado a mí, le han llegado a Anagrama, le han llegado a Salamandra, le han llegado 4... Y evidentemente sé que cada vez pasa menos, pero lo mínimo que se le pide a una gente es que por lo menos te envíe el libro que consideras que es el libro de tu catálogo. Y yo me llevo bien con todos los agentes y aparte yo también, Gloria es testigo, he recomendado a autores míos que se pongan con la agencia, con Gloria va a empezar. O sea que, lo que dices tú de mamá, yo no lo entiendo, a mí me encanta ser mamá de mis autores. No, pero mamá, No, yo creo que no. una cosa es que creo que la figura de mamá la tenemos que ir apartando. Y creo que los autores ya no la piden como antes. Piden, No nos es lo piden mismo. otras cosas, nos Sí. piden un buen equipo de administración, piden saber en qué momento, claro, ellos piden poder vivir de la escritura, poder dejar otras cosas y confiar en nosotros. Arriesgamos cada día muchísimo, con cada Skype, fax, lo que fax no, yo qué sé, chats. Oye, Ana, quizás sería bueno para visualizar esta labor de la gente, por ejemplo, plantear algún caso concreto, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso vuestro, Dolores Redondo, ¿no? Que de repente, cuéntanos un poco la génesis, ¿no? Cómo de repente aparece ese fenómeno y vosotros acompañáis, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Realmente hasta, bueno, situarlo en una posición impensable, bueno, incluso para la propia autora, ¿no? Pues son los casos que nos gustan a todas las agencias, ¿no? Y Cuéntanos un poco. llega un email con un PDF adjunto de su novela terminada, El guardián invisible, con una carta que mandó a 3 agencias más. Soy de Donosti, he escrito esta novela, me gustaría que la leyeran y busco a gente. Alguien la empieza a leer, se queda clavado en la pantalla, lo hablamos, acaba de leer un trozo más, la llamamos al móvil, no había firmado con nadie, éramos los primeros que la llamábamos, fue el mismo día que mandó el PDF y nada, en pocas semanas firmaba el contrato de representación sin conocernos, en 2 meses nos íbamos a su pueblo de Navarra a conocerla, con el contrato ya firmado y bueno, se vendió en los pasillos de Frankfurt un caso, hubiese podido ser subasta y no fue subasta, porque cuando Destino pasó su oferta y se lo comuniqué desde Frankfurt a Dolores, me dijo, al lado de Stieg Larsson, yo, ahí. Fue su respuesta, y estoy autorizada para decirle, fue su respuesta, me da igual, paguen lo que paguen, al lado de Stieg Larsson, yo, ahí. Y ahí empieza un editor, una editora en este caso, Silvia Sese, que ahora está en Anagrama, entusiasmadísima con el texto, y ahí empieza toda se cree en un proyecto, nos volcamos todos, empiezan a vender derechos de traducción y se va construyendo con una autora que confía en cada acción que decidimos tomar, ¿no? Ese riesgo que te puedes equivocar. Y otras veces nos hemos equivocado también en llamar a la editorial en un momento que no es bueno, pensar. En fin. Gloria, tú antes has hablado de momentos estelares como agente. ¿Algunos de estos momentos estelares que te reconcilian con tu trabajo después de muchos cabreos y tal? No sé, alguno que bueno, puedas yo creo que el momento en que nos empezamos a ocupar de La Pelfreda, por ejemplo, de Albert Sánchez Piñol, fue uno de ellos. Porque fue también un momento fue una experiencia muy bonita porque realmente creímos mucho en la novela enseguida y la supimos comunicar bien y empezó a venderse en el extranjero, cosa que redundó aquí en el éxito también de la novela en Cataluña y en España, en toda España. Este fue un caso muy bonito y hay otros. Ahora hace poco es bueno, mejor que no hable mucho porque es un libro que va a salir ahora en primavera, en otoño próximo, que también es de un autor que hasta ahora solamente ha publicado un libro, pero que el libro estaba muy bien, y entonces lo que necesitaba el autor era un poco de acompañamiento, un poco de orientación sobre por dónde seguir. Y bueno, se la dimos y ahora está yo creo que muy buen camino. Bueno, y para tampoco que esto todo sea miel y tal, y a la inversa, digamos, casos en los que se quebró, no lo sé, Claudio, Sigrid, vosotros habéis visto algún caso en el que una cosa que ha dicho Gloria era muy importante, de que la relación entre agente y editor, o sea, hay que conocerse muy bien para poder hacer bien este trabajo. Eso yo creo que es fundamental. Porque cuando tú dices, nosotros no nos gusta la subasta, a partir de este momento, cuando no hay subasta, lo que decide al final es un elemento subjetivo tuyo. O sea, el autor va a seguir tu consejo,
tú no vas a ir por el dinero, ¿por qué vas? Entonces ahí tiene que haber una relación muy buena con los editores en general para que los que no les toca te puedan perdonar, porque saben que está este elemento, ¿no? O sea, ahí creo que es el kit de la cuestión. ¿Y el autor no preferiría subasta? Pregunto, No, algunos sí, porque claro. diría, oye, No, a ver no. si me dan 100 más, ¿no? Algunos Sonia, sí, aquí. pero mandan ellos o ellas, ¿no? Nosotros lo Sí. que digo es que a veces Sí. se nos demoniza un poco desde el mundo Sí. editorial y nosotros somos representantes de unos autores, unas autoras que deciden. Nosotros les ayudamos a decidir y nos arriesgamos, pero ellos son soberanos de sus decisiones y muchos mandan muchísimo y nos exigen, pues sí, algunos dicen, no, al mejor postor, bueno, pues entonces a por todas. Pero esto es una opción bastante clara, es una opción bastante clara y relativamente fácil. Los demás, los que no se quedan con el libro, pues pueden tener un momento de duelo. de incomodidad, pero bueno, pero ya saben que es cuestión de dinero y también es más fácil. Cuando no es tan fácil es cuando hay que aconsejar y tender hacia el uno o hacia el otro. La verdad es que sí, a veces puede pasar que los autores pues, no estén satisfechos con nuestra decisión, como pasa, somos humanos. Igual que a veces lo que puede pasar es que no nos gusta demasiado una obra de uno de nuestros autores. Alguna vez esto puede está bien, pasar. sí. Y es bastante delicado el momento de decirle, esta novela quizá que la dejemos reposar. Bueno, pues hay quien lo toma muy bien y hay quien no. Claro. Y hay quien se va de una Y agencia hay porque quien se su va. agente le está diciendo, depende. esto no te lo puedo vender Y todavía. depende, es que no se puede generalizar. En este trabajo nuestro, si algo es una ley, es que no hay leyes, o sea, que no hay rutinas ni leyes. Es muy, muy, muy variable, muy matizado todo. Pero es ahí yo creo que el mito Balcells, Carmen Balcells, también os ha hecho daño, quizás a vosotras, porque Carmen siempre me daba la idea de que ella dice al autor lo que tiene que hacer y el autor hará lo que ella dice. Ella tenía clarísimo todo en su cabeza exactamente el panorama de... Pero nadie se le revelaba, pregunto, ¿eh? ¿Nadie se le revelaba? Pues claro, ¿Algún autor? Sí. sí, claro. No. O sea, no siempre le hacía caso. No. Porque daba la... Vale. Interesante. Oye, y hablamos antes de los adelantos, finales de los 90, principios de los 2000, que en aquella época los adelantos estaban demasiado recalentados o ahora están demasiado enfriados. Es decir, También se te nota el autor. pregunta aquí a gente Ya que los tienes aquí. editores. Aprovecha. Aprovecho. Antes estaban inflados. Estaban inflados. Pero está inflado todo, ¿no? Está inflado la industria, está inflado todo. Sí. Y ahora se acercan más a la realidad. Sobre todo, claro, se han tenido que acercar necesariamente porque había un punto en el que ya no se podía pagar, ¿no? Y yo creo que eso sí que es una cosa en la que vamos más o menos juntos. O sea, A veces los no editores era- han pedido, los sí. agentes lo han comprendido y los autores también lo han comprendido. Hay agentes que han dicho públicamente, por ejemplo, Andrew Wiley, que es público, que cuando un autor devenga royalties es que la gente ha hecho mal su trabajo. Sí, pero eso no, Que eso yo es la discrepo típica totalmente. puntad de Andrew Vale, Wiley. pero discrepo totalmente. Yo creo que los royalties son buenos para todo el mundo y, por ejemplo, cuando un anticipo llega a cubrirse, es que todo el mundo ha hecho bien su trabajo, creo. Y el autor está contento, y porque periódicamente va recibiendo unos beneficios de esa misma obra, que además van en ejercicios separados, no todo de repente en un mismo año y pagando impuestos ese mismo año, sino que está como repartido. El editor puede seguir invirtiendo si quiere en promoción, porque tampoco lo hemos descapitalizado totalmente entre todos. Es una cosa como más sensata. Creo que Aparte, en la burbuja no fueron los agentes responsables, sino que muchas veces partía de la idea de los editores que Pues yo digo querían que era todo. absolutamente quedarse con Pues yo digo algo que era- o estaba- picarle Pues yo digo que un estaba autor todo a alguien y estaba todo sobredimensionado, por eso digo. estaba sobredimensionado y además hacía sufrir un poco diciendo, bueno, ya verás, a ver la próxima vez qué pasa, porque no es fácil tampoco lidiar con esto, no es fácil. Sí, que después pasó en Brasil, ¿no? Exacto. Después de España, y fue una locura también. Una cosa que ya ves de fuera, eso se van a estrellar. Pero ¿cuándo? Y no puedes hacer nada para frenarlo, ¿no? Esto lo comprendió hasta Andrew Wiley. Sí, es verdad.
Que de tanto no tiene un pelo. Bueno. No lo he comprendido, ¿no? Son de tantos. Sí, sí. Oye, ¿y qué os parece esta situación que se da actualmente de que las editoriales están asumiendo roles que tradicionalmente hacían los agentes, oficinas del autor, este tipo de cosas, y viceversa? Las agencias pues dan servicios de comunicación que tradicionalmente pues estaban en los departamentos de prensa de las editoriales. Esta especie de mixtura es buena o mala? Que se difuminan un poco las fronteras de... Nosotros tenemos una oficina de venta de derechos porque los autores nos los piden. La mayoría de los autores lo piden para ahorrarse el porcentaje de los agentes. Oye, ¿ahorrarse qué? ¿Perdona? Como sabéis el doble, ¿eh? Pero si vosotros cargáis más que nosotros. 40 o 50. Claro. El autor español no le cargamos nada. ¿Perdón? La mayoría de los de traducción? el contrato original. El contrato madre. La mayoría de los autores que a nosotros nos han pedido que representemos, que no son de mi división, pero son autores que representan el grupo, son autores que han pedido que representemos para ahorrarse el 10% o el 15% de la comisión. Pero luego se lo cargáis en los derechos de traducción, claro, ¿no? el doble, bueno, para compensar. No sabes lo que estamos cargando al tipo de autor que te digo. No sabes. No lo sé. No lo sabes. Yo sí que lo sé. Entre Grupo Planeta, para no solo hablar de Random, entre Grupo Planeta y Penguin Random House tenéis un sistema similar que cuando vendéis derechos de traducción cargáis una comisión que es más del doble incluso de lo que carga una agencia fuera de un grupo editorial. No voy a defender el modelo nuestro. El Sí. modelo nuestro no lo voy a defender. Yo lo que te digo es que si lo hacemos es porque los autores nos lo han pedido. No porque nosotros hayamos querido que eso es una fuente de ingresos. No, sino simplemente es un servicio más porque intentamos darles a los autores el mayor número de servicios. Bueno, también hay autores desinformados, evidentemente. Sí. Pero no, yo creo que no es ni bueno ni malo, ¿eh? Yo creo que hay editoriales que hacen bien su trabajo en estos ámbitos y a mí no me molesta nada. Pues si los autores están más cómodos así, ¿por qué no? Lo que Ni pasa bueno ni que malo. está O sea, entonces... bien. Mientras se haga bien, mientras se haga bien. Los autores a veces están un poco solos. Yo recuerdo en Madrid hace unos meses, un escritor me dijo, oye, que en Penguin Random House van a montar como una oficina para buscarles a los autores conferencias y bolos y tal, como diciendo, oye, entérate a ver qué hay de eso y tal, porque estoy a dos velas y tal, ¿no? Y bueno, como que hay una cierta sed de que se formen este tipo de canonjías. Pues yo creo que para así. una editorial de nuestro tamaño es muy útil que la gente nos ayude, porque claro, tenemos mucho menos recursos que un gran grupo y, oye, cuanto más nos ayuden, mejor. Lo que sí veo un poco más complicado y es una moda que hay más fuera que aquí, de la que la gente pide cada vez más aprobar el texto, o sea, incluso Andrew Wiley, que no lee la lengua extranjera, quiere aprobar esta lengua que él no sabe leer, si no entiende. Eso es raro, el título, la portada, y yo creo que ahí ya es meterse mucho en nuestro ámbito, porque nosotros estamos en contacto directo con el mercado cada día, sabemos los libros que saca la competencia, sabemos cómo esta portada quedará al lado de muchas otras, sabemos este título, y alguien en Nueva York no tiene toda esta información, sin embargo, él al final va a decidir. O sea, ahí es algo que siempre me pone mal y creo que es una cosa más que han encontrado como para decir al autor porque también hay que decir que hay muchos editores que cometen muchos errores en este sentido. O sea, también debe haber visto muchos casos de muchos autores que han sufrido con portadas inapropiadas, con títulos mal traducidos, entonces de ahí me imagino que ha venido también, pero ¿no te parece molesto eso? Sí, yo me he acostumbrado ya. ¿Y altera el negocio que agencias anglosajonas estén agenciándose cada vez más autores españoles, lengua española? ¿Crea eso? En un mundo global como nuestro, agencias que están radicadas en Barcelona pueden trabajar para autores que están viviendo en Nueva York y agencias de Nueva York pueden trabajar para autores que están aquí. ¿Por qué no? Todo El depende autor de la elige. lengua, todo Oye, depende de la exacto. lengua. De sí, evidentemente tienen que conocer muy profundamente la lengua del autor con el que están trabajando, eso sí. Pero finalmente, Yo si el pienso que autor sí, está esto es contento, se fundamental. siente bien Pero lo hacen representado. muchos que no Pero lo saben la hacen. lengua. Pensando en alguien concreto, ¿no? ¿Qué? Estás Bueno, sí, no. No, pero si el autor está satisfecho con el servicio que le da su agencia, ¿por qué no? Es que son ellos, ¿no? Los autores. Pero hay mandan. casos de agentes de otros anglosajones que representan autores en una lengua que no la leen, no la entienden, no la hablan.
eso te sí, mandan un eso es una especie informe de de- lectura que y les va tienen, muy bien, y les va y les va muy bien, te mandan un informe de lectura, Y les va muy te bien. explican el libro en Frankfurt, alucinante, Les va a muy veces bien. incluso con graves errores, o sea, luego lees el libro y dices, pero si esto no tiene nada que ver con lo que me contó, entonces pensé yo, esto lo entendí mal. Luego voy a una cena en Frankfurt con editores de otros países y les ha explicado el mismo error y digo, jo, este chico ni siquiera el resumen lo ha sabido explicar bien. O Para sea, un esto autor existe. primerizo yo creo que esto es muy delicado y es bastante imposible que le pueda ir bien. Sí, yo creo. hay autores que, por ejemplo, están con una gente en Nueva York o gente en Londres, hay dos, y no es Wiley aquí, es William Morris y Rogers, que les ha ido bien porque les consiguen. Rogers le ha conseguido un autor boliviano que te publico yo, le ha conseguido 11 traducciones. Y entonces, claro, eso es lo que más les importa. Claro. Después de evitar el enfrentamiento con el editor, lo que más le importa a alguien que se va con un agente es que le vendan al extranjero, ¿no? Sí. Y al cine. Y al cine. cine, sí. Y entonces, bueno, y al inglés. Pues entonces, cuando te consiguen 10 traducciones, pues mucha gente piensa, oye, pues no tengo que ir con un autor con un agente de Inglaterra o con un agente de Nueva York. Sí. Sí. Y Lo funciona. que funciona ahora, pero cuantos más haya, menos Depende, venderá. exacto. Bueno, Pero bueno, en fin, o sea, esto es solamente una parte de los cambios que está habiendo. Yo creo que corresponde a esto que decía Ana del mundo global. Sí. Del mundo global. No, Pienso también que me puedo sí. imaginar que igual un día empezamos a publicar en varias lenguas, nosotros también. Claro, ¿no? también. Sí, Yo está publico en empezando a pasar. portugués, ¿Por qué puedo no? empezar mañana. Sí, exacto. También en lenguas que no entendemos, en Bueno, japonés. vamos a ir cerrando la mesa y os voy a pedir una última ronda de un breve comentario y que me contéis un poco, bueno, intentamos un poco también en este foro pues hablar de propuestas de futuro. Un poco cuál es de forma muy breve y sintética, el reto de futuro a medio plazo para una agencia literaria como Balcells, por ejemplo. A ver, claro, ¿particular o general? Bueno, habla de tu caso particular, desde Balcells, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afrontáis un poco los próximos años, de forma sintética? A ver, lo que queremos es afianzarnos, modernizarnos y sobre todo que lo que más nos gustaría es que volviera el prestigio, se represtigiara la literatura con L mayúscula. Porque en lo que hemos notado en los últimos años es que ha habido muchísima fórmula que se ha impuesto en el mercado, algunas muy legítimas y otras no tanto, y esto ha quitado mercado y ha quitado visibilidad a la literatura de verdad. Es decir, a mí lo que me gustaría es no encontrarme lo que me estoy encontrando ahora, que es que hay autores que digan no vale la pena escribir, no vale la pena gastar 3-4 años de tu vida haciendo una novela si luego voy a recibir este anticipo o no me va a leer nadie, que es más o menos lo mismo, ¿no? Esto es muy triste y pienso que esto es una cosa que todos tendríamos que luchar contra esto, de volver a dar importancia al contenido de la literatura y a la literatura de verdad, ¿no? Es decir, dar salida que los autores realmente pudieran desarrollar lo que llevan dentro. Esto es lo que me gustaría. Y en esto yo pienso que estamos porque bueno, desde luego nosotros seguimos apostando por la calidad. Esto es lo que... Sigrid. Yo creo que lo que dice Gloria es verdad, porque el peligro es que se nos seque la fuente, o sea que cada vez menos gente se atreva a escribir, cada vez menos gente dedique el esfuerzo, los años en crear, y esto nos perjudicaría a todos que estamos aquí y nos quedaríamos sin trabajo, pero también sin esto que tanto disfrutamos y tanto queremos seguir haciendo. Pero ahí ya dependemos, creo que lo tenemos difícil, honestamente, creo que lo tenemos difícil, porque hay tanta distracción, hay cada vez menos tiempo y hay los problemas en este momento, creo que son, en el mundo en general, en la política, son tan acuciantes que pocos piensan en la importancia que tiene la cultura y que hay que apoyarla. Entonces, lo veo complicado, pero eso no quita que vamos a luchar en el mismo sentido.
Claudio, reto de futuro desde Penguin Random House. Llevarme bien con los agentes. ¿Dónde cenas? Me llevo estupendo con la gente. No, yo creo que... no, yo creo que optimismo puro, total y absoluto. Tenemos un mercado de 600 millones de habitantes. América está ahí, hay que seguir trabajando en esa dirección. Las nuevas tecnologías también ayudan, complican. Pero yo creo que ser súper optimista, la literatura nunca se dejará de hacer, se seguirá escribiendo. Tenemos más problema con los lectores que con los escritores. Yo creo que el problema es en los lectores que no leen literatura, que se están mal acostumbrando. Sí. Mal acostumbrando. Todo va junto. Pero la literatura seguirá existiendo. Yo siempre pienso en que hace 15 años todo el mundo daba el teatro por muerto, ¿os acordáis? El muerto por el cine, la televisión, el cine, y de repente el teatro ha resurgido, ¿entiendes? Y está en un momento de esplendor. Y yo creo que yo no veo mucho problema. Yo creo que el problema será, ¿entiendes?, encontrar los lectores más que encontrar los originales. Ana. Que podrás llevar tú luego. No, creo que el reto es dar el mejor servicio posible a los autores representados. Creo que este es el reto, el motor de nuestros días, buscar la forma, estar muy al día de todo para poder dar el mejor servicio en este mundo cambiante. Y como te decía al principio, estoy en un momento muy ilusionada. Cumplimos 25 años el año que viene, entonces el reto es, creo que llegamos donde queríamos llegar. El sueño es ahora, estoy viviendo lo que era mi futuro. Soy un poco como está Sigrid, disfrutando del momento. Y algunos que aquí me vieron en mis inicios y siempre agradeceré el apoyo. Aprovecho también este micro. Y el reto es los próximos 25 años, pongamos, pues seguir creciendo como agencia internacional desde Barcelona, que es el gran reto, trabajar para autores de los 5 continentes desde aquí y no desde Nueva York. Y no es fácil, la tecnología ayuda si se utiliza bien y este es el reto que tenemos delante. Bueno, pues fantástico, lo dejamos aquí. Bueno, al principio parece que la cosa empezaba un poco turbulenta, pero bueno, hemos encauzado bien la cosa y además bien está que haya un poquito de turbulencia porque si no la vida sería francamente aburrida y yo también estoy de acuerdo con Claudio que un poquito de peligro le añade un poquito de salsa al plato. Me quedo con la frase de Gloria, represtigiar la literatura, súper importante. Y con lo que ha dicho Sigrid, el peligro es que se seque la fuente, por lo tanto vamos a hacer todos un poco porque esa fuente no se seque. Lo dejamos aquí, gracias a los 4 por estar aquí, por debatir y dentro de 15 minutos, hay 45, les esperamos una siguiente mesa en la que hablaremos de literatura infantil y juvenil. Y que no se me olvide de comentarles que a las 20:30, a las 8:30 están todos invitados a un refrigerio arriba en la terraza que es súper agradable, así que una vez que terminemos aquí el trabajo, tenemos arriba la copita. Hasta luego, pues.